Mami, ¿hay tallarín? Y ahora, ya le he bajado. Buenas tardes con todos los presentes. Por favor, me escriben por el chat si es que se escucha o si hay alguna dificultad o se escucha bajito, me escriben por el chat. Bueno, buenas tardes con todos. Dar la bienvenida. En la lista que estoy viendo hay nuevos participantes. Agradezco antemano su participación. Sé que muchos son responsables de epidemiología y justamente se les ha invitado porque esta parte del contenido de la capacitación es relacionado, ¿no?, a epidemiología. Y de igual manera agradezco la participación de todos los demás. Bueno, continuando la secuencia de la capacitación integral, el día de hoy el tema que se va a desarrollar es sobre el correcto llenado de las fichas epidemiológicas, ¿no?, de metaxénicas, pero se está considerando específicamente lo que es dengue, leishmania y malaria. El día de hoy nos va a brindar sus conocimientos el licenciado en enfermería Aldo Apaza León. Muchos de ustedes lo conocen. El licenciado tiene bastante experiencia, ¿no?, en el área de epidemiología. Entonces, como les mencionaba el día de ayer, espero que tengan las preguntas, las dudas, ¿no?, que siempre se van presentando en el campo de labor. Bueno, doy el pase al licenciado Aldo y la bienvenida. Bienvenido, licenciado Aldo. De antemano le agradezco su participación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Bueno, creo que con algunos ya nos conocemos. Hay otras personas también nuevas, ahí veo en la lista del chat. Y quisiera que presten bastante atención y cualquier duda que pudieran tener, la hagan para que todos podamos mejorar nuestro sistema de notificación y específicamente el llenado correcto de estas fichas de investigación epidemiológica en enfermedades metaxénicas.
vamos a dar inicio. En todo caso, como habíamos coordinado ya con la licenciada Silvia, vamos a pasar en 3 partes. Una primera parte que es dengue. Al finalizar esa presentación pueden hacer todas las preguntas o dudas que tuvieran en relación a la ficha de investigación epidemiológica de dengue. Proseguimos con leishmania y terminamos con malaria. Entonces, damos inicio a la presentación. Acá sí. Quiero avanzar, pero no avanza. Previo a las fichas, a verificar, ver las fichas, vamos a rememorar algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta siempre en la aplicación de estas fichas, ¿no? Como su nombre lo indica, son fichas que nos van a servir a nosotros en la investigación de determinada enfermedad. Es un trabajo prácticamente de investigación que se está aplicando a un instrumento de recolección de información para una investigación, en este caso de las enfermedades metaxénicas, que hay que tener en cuenta. Entonces, quisiera que todos en este momento reflexionemos en cuanto a lo que hemos hecho en relación a la presentación, qué es lo que hemos estado haciendo antes, qué es lo que probablemente han estado haciendo hace no mucho tiempo y qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad de esta información, mejorar la calidad de esta ficha, de tal forma de que acá en la estrategia o en epidemiología no haya muchas quejas del personal, ¿no? Que siempre el personal que ingresa esta data siempre encuentra vacíos o errores en estas fichas de investigación, y el propósito de esta ponencia es evitar esas faltas. Igualmente, tener en cuenta la ética al momento de aplicar esta ficha de investigación, ¿no? La confidencialidad, que ya está de más decirlo, la responsabilidad de la persona que va a aplicar o va a llenar esta ficha y el respeto que siempre debe de haber entre el usuario o paciente y el personal de salud, ¿no? Que va a hacer la entrevista. Hablamos de lo que es definición de caso. Yo creo que muchos ya lo han escuchado, leído y lo manejan bien. Generalmente en salud nosotros manejamos definiciones de caso, ¿no? Y por ahí alguien tiene ya ideas de lo que es definición de caso de dengue o un caso probable de dengue, definición de un caso probable o un caso de leishmania, definición de un caso probable de malaria y así. Tenemos distintos eventos o enfermedades que tienen una definición propia y muchas veces no nos preguntamos, ¿y qué es una definición, no? Como su nombre acá lo hemos colocado, es un conjunto de criterios estandarizados, sean clínicos, epidemiológicos o de laboratorio, que nos van a permitir clasificar a una persona como un caso. En la definición de caso, para no confundirlos demasiado, en este momento y en relación a las enfermedades metaxénicas, manejamos 2, caso probable y caso confirmado. No quiere decir que son las únicas definiciones que existen. Tenemos también un caso sospechoso, que habrán escuchado en otras enfermedades. Hay un caso descartado definitivamente y hay un caso compatible. Pero para no confundirnos, vamos a tocar estos 2, que son los que se utilizan en esta vigilancia. El caso probable nos dice que es todo
toda persona o todo caso que cumple los criterios clínicos y epidemiológicos, mientras que el caso confirmado ya es esta misma persona, ese mismo caso sospechoso probable que cuenta con una prueba de confirmación. ¿Cuándo y en qué casos estamos utilizando? En dengue utilizamos la definición de caso probable, ¿no? Y ustedes ya están manejando, ya saben que cuando yo tengo una persona que cumple la definición de caso probable de dengue, voy a tener que aplicar la ficha de investigación epidemiológica y tomar una muestra para darle una clasificación final que va a tener que ser o confirmado o descartado. Mientras que en la vigilancia de leishmania y malaria, la definición que utilizamos es de caso confirmado. No notificamos los probables, notificamos los casos confirmados para leishmania o para malaria. Igual recordar en esta investigación de casos y contactos que no debemos delimitarnos. Muchas veces asumimos una postura muy pasiva, en la cual esperamos el ingreso del paciente al servicio o al establecimiento de salud, pero no hacemos una búsqueda de casos o una búsqueda activa para identificar un mayor número de casos. En la investigación de casos y contactos, justamente se trata de no solamente limitarnos al caso que estamos identificando, sino también a posibles contactos que viven o que están alrededor del caso que viene, que podrían también ser sospechosos, probables o casos que no están llegando a los establecimientos de salud. Recordar que esta notificación es de carácter obligatorio. La ficha epidemiológica, sea de dengue, sea de leishmania, de malaria u otra enfermedad metaxénica, debe ser llenada en forma obligatoria por todos los establecimientos del sector público y privado. Considerar también que esta investigación o aplicación de la ficha se debe realizar dentro de las primeras 48 horas y lo ideal es que sea de forma inmediata, una vez tenido conocimiento del caso. Lo que antes mencionábamos, no limitarnos a solo el caso que llega al establecimiento de salud, sino debemos de pensar en otros posibles casos que pueden estar circulando en la localidad, comunidad o donde se encuentren. Si yo identifico un caso probable de dengue, lo más probable es que haya más casos, no debemos delimitarnos. Entonces, al momento de recolectar información o aplicar la ficha epidemiológica, también debemos de pensar indirectamente en los contactos y si es que fuese factible construir pues una cadena de transmisión, identificar más sospechosos, más probables y poder organizar una salida o una búsqueda activa de esta enfermedad o de estos casos. Notificación. Hace poco justo me comentaban, ¿no? El término, en la ficha aparece la fecha de investigación y fecha de notificación. Y me comentaban si es que era la misma fecha. Y decíamos que no. Una cosa es investigación y otra cosa es notificación. ¿Pueden coincidir la misma fecha? Sí. Si yo hago hoy día la investigación y hoy mismo lo notifico, definitivamente que la fecha va a ser la misma. Pero generalmente la notificación es posterior a la investigación. Y como acá el texto lo dice, o la definición, es la comunicación oficial que se realiza pues al inmediato superior, ¿no? Esta notificación la va a hacer el responsable de la vigilancia epidemiológica del establecimiento
u otra persona que haga sus veces, ¿no? No solamente es el responsable de epidemiología el que está a cargo, es todo un equipo que trabaja en el establecimiento de salud. La notificación de la enfermedad tiene distintos niveles o tiempos. En algunas enfermedades tenemos la notificación de tipo inmediato, dentro de las primeras 24 o 48 horas. Tenemos la notificación semanal o la notificación mensual. En el caso de dengue, la notificación generalmente va pues acompañado de la muestra que se está remitiendo al nivel o al laboratorio referencial, y en relación a la notificación de leishmania, malaria, es en forma mensual. Pero esto de mensual no quiere decir que debo de hacerlo en forma mensual. Anteriormente veíamos un mensaje que debería de ser dentro de las 48 horas o inmediatamente. La oportunidad es importante. En establecimientos alejados, donde probablemente no se pueda pues movilizar en forma fácil, ¿no? Se podría entender que envíen estas fichas con los informes mensuales, pero en establecimientos cercanos que puedan movilizarse o tengan la facilidad, la cercanía de poder traer estas fichas en forma semanal, sería mucho mejor. Eso con fines de oportunidad y poder mejorar este sistema de notificación. Igual, de acuerdo a la normativa, a las directivas, sabemos que esta notificación es de carácter obligatorio, ¿no? Y esta notificación también recordar que tiene un flujo que va a iniciar en los establecimientos o en el nivel local. Esta notificación se va a hacer al nivel de la microred y de la microred a la red. Actualmente, algunas personas a veces se comunican y nos consultan, ¿no? ¿Dónde voy a notificar este tema de de direza o de red? Ya se ha definido claramente, la notificación de las microredes debe ser a la red, y de los establecimientos de salud a su microred. Aún persiste este tema de saltarnos estos niveles. Aún veo establecimientos o puestos de salud que no están notificando a su microred o cabecera de microred y van directo a la direza o a la red, cosa que no debe de suceder. Debemos de respetar estos niveles que se han establecido y a seguir o ceñirnos a esta red. Los documentos normativos, igual invitarlos a que accedan a ellos. Yo creo que muchos los han visto, los tienen. Tenemos directivas, tenemos normas técnicas, tanto en epidemiología como en la estrategia metaxénicas, que nos ayudan a ampliar un poco más el tema de la vigilancia, de la notificación y todos los procesos que involucra el tema de epidemiología. Bien, eso sería en cuanto a algunos aspectos básicos. Vamos a ingresar ya a desarrollar las fichas, ¿no? El llenado correcto de la ficha. Entonces empezamos con dengue. Dengue, seguro que ya todas las personas que están presentes ya lo han escuchado, lo han visto casos, tienen conocimientos básicos y algunos ya intermedios y hasta avanzados de lo que es el dengue. Y cuando hablamos pues de dengue se nos viene inmediatamente a la cabeza una persona que tiene fiebre, probablemente tiene cefalea, sí, tiene artralgia, el rash cutáneo, otros igual ya se les viene la idea del vector, el zancudo que lo transmite, y es cierto, todo eso está relacionado, pero pocos seguramente han pensado en la ficha de investigación clínica epidemiológica para la vigilancia del dengue, ¿no?
Y no solamente dengue, esa misma ficha sirve para notificar otras enfermedades como chikungunya, zika, fiebre amarilla y otras arbovirosis. Ahí tenemos la imagen de la ficha epidemiológica. Está pequeña, pero vamos a verla ahorita detalladamente, parte por parte. Es una ficha que tiene un formato autocopiativo, con 2 copias. Tiene su razón también de ser. La original, bueno, en el caso del dengue, ustedes envían la original y una copia al laboratorio referencial. El flujo es que de acá, el personal de la red acude al laboratorio referencial y va a recabar esta ficha, ¿no? Ya no la traen ustedes del establecimiento a la red. Se va al laboratorio referencial con una muestra. Y el original siempre va a llegar acá. Y el tema es eso, que los formatos que llegan a la red o al inmediato superior, si nos ponemos a pensar en un establecimiento de salud, un puesto de salud, generalmente por cuestión de facilidad, igual va a enviar directamente al laboratorio referencial la muestra acompañada de esta ficha de investigación epidemiológica. En temporadas anteriores seguían el curso del nivel de autoridad y muchos establecimientos enviaban las muestras a la microred. Lo malo que pasaba era que demoraba mucho tiempo esta muestra del establecimiento a la microred, de la microred al laboratorio referencial, demoraba mucho tiempo y con fines de oportunidad y evitar que se pierda esta muestra, se coordinó e indicó que podían hacerlo directamente. Los establecimientos que identificaban casos, tomaban muestras, podían hacer el envío directo al laboratorio referencial. Entonces, esta ficha va a ir acompañada de una muestra al laboratorio referencial. Laboratorio referencial también vale el hecho recalcar, tiene bastantes quejas y en algunos casos hemos hasta perdido muestras o hasta resultados, porque si esta ficha no está correctamente llenada, laboratorio ponía en custodia esta muestra, no la analizaba y nunca llegábamos a saber si ese caso fue positivo, fue negativo o se confirmó o descartó. Y todo por culpa de que probablemente no se llenó correctamente la ficha. Entonces, evitemos ese tema. Acá tenemos la ficha epidemiológica de investigación clínico-epidemiológica de dengue, ¿no? Y en la primera parte vemos el título, vemos los diagnósticos con su codificación CIE-10, de alguna forma nos ayuda ya, la mayoría estoy seguro que ya conoce esta codificación de memoria. Y pasamos al capítulo 1, que es el subsistema de vigilancia al que corresponde. Entonces ahí vemos definición de caso, tenemos la vigilancia centinela y la vigilancia de febriles. La definición de caso es la que se aplica actualmente a nivel nacional y en todos los establecimientos de salud, ¿no? Porque sabemos que hay una definición de caso probable de dengue y toda persona que cumpla con esa definición es un caso probable de dengue. Y todo caso probable de dengue se tiene que examinar, se tiene que confirmar o descartar. Y para ello necesitamos la aplicación de la ficha o el llenado correcto de la ficha y la toma de una muestra de sangre. Entonces, esa es la definición que estamos utilizando por la notificación por definición de caso. La vigilancia centinela solo se aplica en determinados establecimientos centinela. Estos establecimientos centinela son previamente una coordinación, son notificados y mediante resolución designados como establecimiento centinela. En Madre de Dios, el establecimiento centinela que teníamos hasta no mucho antes de la pandemia era el Centro de Salud Nuevo Milenio, pero solo ellos podían y tenían otro sistema de recolección de esta información, que es la vigilancia centinela. El resto de establecimientos, incluido el Centro de Salud Nuevo Milenio, hacen la notificación
a través de la definición de caso. Entonces tendríamos que marcarle una X en la A, definición de caso. Y la vigilancia de febriles, pues se aplica en determinadas situaciones, ante un aparente brote de febriles o determinada situación que se presente, pero previa indicación de el equipo de epidemiología, ¿no? De la DIRES en coordinación con la red, podrían indicar a un establecimiento que hagan este tipo de vigilancia. Entonces, generalmente en esta parte del capítulo marcamos y debemos de marcar todos definición de caso. El capítulo 2 son los datos generales, donde vamos a poner la fecha de investigación. Y ojo, vamos a reiterar el tema de fecha de investigación con fecha de notificación, no son iguales. En la fecha de investigación está relacionada a la fecha en que yo lleno este formato. El día en que yo aplico el formato, lleno el formato, estoy haciendo la investigación. Y esa es la fecha que voy a colocar en fecha de investigación. 2, tenemos la DIRES a donde pertenecemos, la microred, ya saben los establecimientos a qué microred pertenecen, tenemos el establecimiento de salud, sector, número de sector también se estaba aplicando, pensaban ver el tema para sectorizar los casos con fines de hacer investigación, justamente queríamos saber a dónde pertenecen, pero este tema de sector aún no se ha dado un paso, no se ha avanzado, ya que cada establecimiento tiene una diferente sectorización y no se ha llegado a unificar la sectorización que se tiene en control vectorial, la sectorización que se tiene en los establecimientos de salud, que difiere bastante, ¿no? de los que tenemos actualmente. Entonces, en sector, por el momento, le dejamos en blanco, aún no hemos avanzado ahí. La institución a la que pertenece, que bueno, viene a ser todos Ministerio de Salud o MINSA. Pasamos al capítulo 2, que son datos del paciente, la historia clínica importante. Si es transeúnte, igual le pondré una T de transeúnte o la codificación que utiliza cada establecimiento. Tengo que poner la historia clínica de esta persona, el teléfono de la persona que estoy investigando, la fecha de nacimiento, apellido paterno, materno, nombres, el número de DNI, que es importantísimo en caso de ser una persona extranjera, puede ser el carnet o de extranjería o el pasaporte, que hay que especificarlo, pongo el número y le pongo pasaporte, lo subrayo o le pongo CE de carnet de extranjería, la edad en años, el género masculino o femenino, la ocupación, que es otro dato importante que no vienen registrando los establecimientos. Es importante estos datos, estamos hablando de una investigación, son variables importantes que nos va a permitir analizar en qué grupo ocupacional probablemente está circulando determinada enfermedad. Entonces, cada campo, cada variable es de importancia. En relación igual a los datos del paciente, tenemos el departamento, la provincia, distrito, localidad y dirección donde vive actualmente, donde esta persona duerme, donde vive, donde pasa más tiempo. Si es gestante, igual marcamos sí o no en el caso de las mujeres. Y si es que fuera sí, poner la edad gestacional. En el capítulo 4 tenemos los antecedentes epidemiológicos. Estos antecedentes epidemiológicos están relacionados al lugar donde enfermó o probablemente contrajo la enfermedad esta persona, ¿no? Ahí, entre paréntesis, dice claramente, es un dato importante para establecer lugar de infección. Y para esto tomamos en cuenta el periodo de incubación. Sabemos que en el dengue tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, 5 a 7 días como promedio. Entonces, cojo el periodo más largo, que son 14 días, y pregunto a la persona dónde estuvo en los últimos 14 días o 2 semanas antes de enfermar, ¿no?
tenemos un recuadro. Esta persona pudo haber estado en 2 lugares distintos y voy a colocar ahí los 2 lugares distintos. Ojo que tenemos que tener en cuenta que este lugar debe estar relacionado a un lugar con transmisión de esta enfermedad. A veces cometemos el error, ¿no? Que ponemos lugares donde no hay transmisión, como por ejemplo veíamos fichas que dicen los últimos 14 días y hace 7 días estuvo en Cusco, digamos, y en Cusco no hay transmisión de dengue, ¿no? No es el lugar probable de infección. Tiene que ser un lugar donde haya transmisión de esta enfermedad. Tenemos el caso si es autóctono o no, de acuerdo al lugar probable de infección. Si es acá en nuestra localidad, pues lo ponemos autóctono. Si es en toda la región, en realidad es autóctono. Si estoy yo en el distrito de Las Piedras y la persona me dice que viajó a Inambari o Mazuco, no quiere decir que es un caso importado, ¿no? Es un caso autóctono igual, dentro de la región. Tomamos en cuenta toda la región. Caso importado nacional, bueno, cuando procede de otra región, también podría darse el caso. En este momento, con el tema de la pandemia, aún no se ha reactivado tanto esto de los vuelos comerciales y no tenemos muchos, pero en otras temporadas hay personas que vienen de diferentes lugares del país, como Iquitos, Pucallpa, lugares de transmisión o endémicos para dengue que podrían también ser casos importados. Y caso importado internacional también podría darse el caso, ¿no? Tenemos muy cerca Brasil, Bolivia, lugares donde hay transmisión de esta enfermedad. Importante la pregunta, ¿tuvo dengue anteriormente? Si es que fuera sí, ¿en qué año? A la derecha encontramos el ítem 32, año. Debemos de colocar en qué año tuvo. Si recibió la vacuna contra la fiebre amarilla, es importante también este dato, aparte de ver el riesgo de enfermar por fiebre amarilla, igual se puede coordinar con la estrategia de inmunizaciones si es que tenemos un número considerable de personas que no tengan esta vacuna. Si es que la persona recibió la vacuna, ponemos el año de vacunación, es importante. Y la comorbilidad, el ítem 35, si tiene comorbilidad, si es que fuera sí, a la derecha igual dice cuál, especificar la comorbilidad que presentase la persona. Capítulo 5, datos clínicos. Importante la fecha de inicio de síntomas. A la derecha tenemos la fecha de toma de muestra. Puede ser una primera muestra o una segunda muestra. Muchas personas les toman una primera muestra y por algún motivo o salió negativo, pero la persona sigue manifestando clínica y deseo tomarle una segunda muestra, se puede volver a tomar una segunda muestra. Aclaramos en ese ítem 39 la fecha de la segunda muestra. En el ítem 40 tenemos los signos y síntomas, la clínica de la enfermedad, cómo estamos encontrando. No debemos de olvidarnos que esta ficha de investigación la vamos a llenar a través de la observación y la entrevista, ¿no? Vamos a tomarle la temperatura, que es importante, registrar temperatura, las artralgias, si es que presentase, sean de manos, pies, mialgia, cefalea o cualquier otro signo que pudiera estar presentando, la vamos a registrar ahí. Hay otros también, si es que por ahí algunos encontraban fotofobia o algún otro signo que no está ahí inscrito, podemos ponerle en otros y anotarlo. Ya de alguna forma también la ficha nos va adelantando que la primera columna está relacionado a casos de dengue sin signos de alarma. En la segunda tenemos los casos probables de dengue con signos de alarma, porque ya vemos los signos de alarma y los signos de gravedad, ¿no? De alguna forma nos orienta también esta ficha en la clasificación del caso. El capítulo 6 está relacionado a exámenes de laboratorio. Ahí prácticamente le han indicado, ¿no? Esto debe ser llenado por laboratorio referencial y a lo mucho nosotros vamos a marcar el tipo de prueba que corresponde. No olvidarnos que en caso de dengue, la persona que ha iniciado el cuadro clínico dentro de las primeras o los primeros 5 días de iniciado los síntomas, estaría indicado el NC1, y si ya pasó más de 6 días, habría que indicarle un examen de ELISA IgM.
Capítulo 7, evolución del caso graves. Bueno, en este caso casi no corresponde, a lo mucho para los establecimientos podría ser si fue referido. Los establecimientos del primer nivel no tienen hospitalización, pues es muy raro que se presenten estos casos de hospitalizados o fallecidos, pero sí referidos, ¿no? Muchos de los establecimientos que van a identificar un caso probable con signos de alarma, va a ser la conducta a seguir una referencia inmediata. Ahí ponemos si fue referido, sí, la fecha de la referencia y el establecimiento de salud al cual fue referido, que puede ser un hospital, que es lo más recomendable, y en algunos casos a un centro de salud nivel 1-4 que no tenemos en la región. El capítulo 8, la clasificación, ya tenemos la clasificación del caso. En este caso sería un caso probable de dengue sin signos de alarma, o dengue probable con signos de alarma, o un dengue probable grave. A la derecha también podemos ver que ya podemos incluir, si es que fuese un caso probable de Zika, y ahí manejamos la definición de sospechoso que habíamos comentado antes, o puede ser un caso probable de fiebre amarilla. O en algunos casos, algunos habrán escuchado antes de otras arbovirosis como Mayaro, Oropuche. Igual en el ítem 58 figura otras arbovirosis. Entonces yo puedo escribir ahí Mayaro y ponerle una cruz o un check en probable, con lo que es Oropuche, ¿no? Y le pongo un check. El capítulo 9, alguna observación que ustedes quisieran colocar del caso que están investigando. Y en el capítulo 10 tenemos el nombre de la persona responsable del llenado de la ficha, ¿no? El cargo, el número de celular, no olvidarse eso, porque a veces le ponen un sello y le firman, y no es la forma correcta. Tienen que escribir el nombre de la persona, el cargo y el número de celular. Muchos establecimientos nos hemos percatado que a veces el médico es el que indica este examen y le pone el sello y pasa la ficha al área de metaxénicas u otro probablemente, donde es otra persona la que va a llenar. En ese caso, en la firma y sello probablemente lo puso el médico, pero el investigador o la persona que llena, sea quien sea, tiene que poner ahí el nombre, el cargo y el número de celular. Ojo, eso es importante para poder identificar probablemente personas que estén teniendo algunas fallas en el llenado y poder mejorar. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es dengue. Si tuvieran alguna pregunta, sería el momento para poder realizar cualquier pregunta o duda que tuvieran. El tiempo creo que nos va a ganar, ¿no? Pero podemos avanzar. 52 ya había sido un poco más rápido. Vamos a... Ya. Hay una pregunta, dice, buenas tardes. ¿Se pueden enviar 2 muestras de suero para el análisis? ¿Quién es? Caterine Espinosa. Bien, tenemos una pregunta de Catherine que nos indica si podemos enviar 2 muestras simultáneas, me parece, para dengue. Y la respuesta sería que no es necesario, pero no nos olvidemos que muchas veces a la par investigan leptospira y dengue. En este caso, sí tienen que enviar 2 muestras distintas, una para dengue y la otra para leptospira, con la ficha de investigación de leptospirosis respectivamente.
María Rivera. Dice, buenas tardes, licenciado Aldo. En el caso de hacerle al paciente la prueba rápida, se debe llenar la ficha y se envía al laboratorio referencial la muestra en el biovial para la detección cualitativa de anticuerpos IgM, o cómo se debe de manejar en caso de la prueba rápida, ya que las 2 últimas semanas nos hicieron algunos establecimientos de salud que están tomando mediante la prueba rápida. Sí, hubo un caso de que tomaron en Coyhaique la prueba rápida, pero no tomaron la prueba de la muestra de Lisa, y solo con eso lo descartaron. Entonces, a raíz de eso hace la pregunta Rosita. Ah, Rosita, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otra pregunta en relación a las pruebas rápidas para dengue. Y comentarles de que esta prueba rápida no tiene un carácter confirmatorio o descarta, no es final. El examen de ELISA, tanto NS1 como IgM, es el que se debería de realizar. La prueba rápida como que nos podría de alguna forma ayudar a identificar un caso probable de dengue, pero no confirma ni descarta. Hemos tenido malas experiencias recordando anteriores oportunidades de pruebas rápidas que a veces salen negativas, y al tener idea de que es un caso negativo no hacen un manejo correcto y este caso empeora, llega a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, le toman una muestra serológica para ELISA y resulta que sí era confirmado. Por ese motivo, casi como que las pruebas rápidas no están indicadas en este manejo, ¿no? De alguna forma, en algunos casos que sale positivo, sí se le debe de tomar realmente para una clasificación final la muestra de sangre y el llenado de la ficha epidemiológica para tener una confirmación final. Bueno, gracias por esa respuesta, licenciado Aldo, porque en todo caso entiendo de que así se tomen las pruebas rápidas, también se tiene que tomar la muestra de sangre. Así es. Muy bien. En todo caso, para continuar y no ganarnos con el tiempo, vamos a pasar a lo que es la ficha de investigación epidemiológica de Leishmania. Igual Leishmania, ¿no? Una enfermedad endémica en nuestra región. Muchas personas ya tienen idea y cuando hablamos de Leishmania nos vemos a una lesión, ¿no? Una lesión cutánea generalmente, pero que no solamente puede estar en piel, también puede afectar algunas mucosas, afecta a comunidades nativas, afecta a niños, adultos y a toda persona potencialmente es susceptible de contraer esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta que en estudios realizados años anteriores, el mayor número o la incidencia mayor de leishmaniasis estaba en Madre de Dios y Cusco, ¿no? Como podemos ver el gráfico del mapa, es importante, toda la región es endémica a esta enfermedad. Entonces, igual vamos a recordar algo para hacernos un poco de idea de esta enfermedad, las características clínicas, ¿no? En resumen, la mayor parte son lesiones cutáneas. Y la característica, pues, de estas lesiones es una lesión ulcerativa, tiene generalmente un fondo granulomatoso, grueso, generalmente los bordes de la lesión son elevados, indurados, definidos y no cura espontáneamente en un tiempo mayor o igual a 4 semanas, ¿no? Perdura ahí. Hay personas que están con más tiempo, ¿no? Meses y hasta algunos años. Entonces, recordar también que estas lesiones no siempre tienen las características antes mencionadas, ¿no? A veces nos limitamos y a la idea se nos viene
esta lesión ulcerativa, pero no solamente es la forma que se puede presentar. Tenemos lesiones de tipo gomosas, lesiones infiltrativas lupoides, tenemos la leishmaniasis cutánea diseminada, que a veces alguien lo ve y lo confunde con una micosis u otra lesión, otra enfermedad. Tenemos la leishmaniasis cutánea difusa, que también se han identificado algunos casos en la región, y la leishmaniosis mucosa, ¿no? Ubicada en el paladar, ubicada en las fosas nasales. Entonces, habiendo visto ya algunas imágenes que nos hacen recordar a esta enfermedad, tenemos la ficha de investigación epidemiológica, ¿no? Una ficha similar a la de dengue, vamos a desarrollarla, tenemos ahí la ficha clínica epidemiológica. Código, empezamos en la parte inicial, el código es una forma de orden que se debe establecer en los establecimientos y empezar a poner un código, ¿no? El número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente una relación de todos los casos que han tenido o notificado en el año. La fecha de notificación, y ahí claramente lo dice, al nivel inmediato superior. Es la notificación o la comunicación oficial, la fecha de la comunicación oficial o la entrega oficial de esta ficha al nivel inmediato superior. Si estaríamos hablando de un puesto de salud, ahí pondría la fecha en que está entregando a su microred. Y si la microred lo está entregando a la red, ahí pondríamos la fecha en que la microred esté entregando a la red. Y la fecha de investigación del caso, ya lo habíamos definido antes, es la fecha en que yo aplico la ficha, en que yo lleno esta ficha de investigación. El capítulo 1, datos generales, igual tenemos el establecimiento que notifica. Si la captación es activa o pasiva, ya tenemos idea. Pasiva, le ponemos un check, una X, cuando el caso viene al establecimiento de salud. Y si es activa, cuando nosotros salimos a una actividad, búsqueda de contactos u otra actividad planificada, salimos a las viviendas e identificamos un caso, le ponemos ahí un aspa o un check. Datos del paciente, tenemos el apellido paterno, materno, nombre, la edad en años, la edad puede ser en meses, si es que es menor de un año, lo ponemos en meses y marcamos el check, y la edad en días, si es en el caso de un menor de un mes. Entonces habíamos visto en la imagen anterior que esta enfermedad no solamente va a dar a los adultos, si bien es cierto es la más expuesta, pero también el riesgo puede ser de los infantes o adultos mayores. Bueno, el sexo igual, masculino, femenino, se ha resaltado en letras bastante prominentes de negrita, el DNI, que es importantísimo, el número de celular, que lo deben de poner, la historia clínica y la ocupación del caso. Ahí hay una confusión, ¿no? Porque le han puesto para casos de menores de edad poner el nombre del padre, madre o apoderado y al lado está la ocupación. La ocupación en sí es del caso que estamos investigando. Si es un adulto yo no voy a poner ahí el nombre de un apoderado, pero sí debo de poner la ocupación. No nos olvidemos que este ítem o variable de investigación nos va a poder identificar el grupo ocupacional expuesto o de mayor riesgo. En cuanto al domicilio, donde vive la persona, pernocta, está más tiempo, tenemos ahí el departamento Madre de Dios, provincia a la que corresponda, distrito, la localidad, si es urbana, rural, y una dirección exacta, ¿no? Es el lugar donde esta persona vive. Para los residentes de otros países, vamos a poner el país de origen y la fecha de ingreso al país. Capítulo 3, antecedente epidemiológico. Tenemos los antecedentes de presentar alguna enfermedad inmunosupresora en la investigación, en la entrevista a la persona. Le vamos a preguntarnos si sufre de alguna enfermedad inmunosupresora. Si es que fuera el caso de que sí, marcamos en sí y especificamos al lado cuál. Vive o viajó a áreas con transmisión de leishmaniosis en los últimos 30 días antes de presentar la lesión. Si es que fuera así, vamos a poner ahí. Si es que vive la persona, bueno, igual correspondería el sí. Y vamos a ubicar
ese recuadro que vemos ahí es específico para el lugar probable de infección, donde adquirió esta persona aparentemente la enfermedad. Y cuando hablamos de leishmania tenemos que tener muy en cuenta de que el vector que transmite esta enfermedad no tiene un hábito urbano, no está en la ciudad. Generalmente este vector está en el monte, ¿no? Está muy alejado de lo que es la ciudad. Entonces, estos datos que van a colocar ahí son importantes porque están relacionados al lugar donde aparentemente adquirió la enfermedad. Vamos a poner la localidad, valle o río. Bueno, el distrito, provincia, si fuera que esta persona vive en ese lugar, le marcamos una X, y si es que fue de viaje o por motivo de trabajo, vamos a poner el total de días que estuvo en ese lugar. Nos tenemos que hacer la idea de que muchas personas que viven acá en la localidad de Puerto Maldonado, en el dato anterior hemos puesto pues su dirección, sus datos correspondientes a la dirección, pero esta persona por motivo de trabajo, nos imaginamos que entró a trabajar madera, ¿no? Y fue ahí donde adquirió aparentemente la enfermedad, retornó del trabajo que fue por un tiempo, y acá en la ciudad lo identifican, ¿no? Que presenta la lesión. Entonces, el lugar probable de infección no es acá donde vive, sino va a ser el lugar donde viajó, donde fue, donde adquirió la enfermedad. Y este dato, este recuadro es importante que sí o sí lo tienen que llenar siempre, y tiene que ser un lugar coherente. Algunas personas le ponen ahí Puerto Maldonado, Avenida León Velarde, o le ponen la dirección donde vive, cosa que no es la correcta, porque si tomamos en cuenta ese dato, pensaríamos pues que acá en Puerto Maldonado, que en la Avenida León Velarde, hubiera un montón de casos, ¿no? No solamente sería él, tendrían que haber muchas otras personas, y como tenemos conocimiento del vector, las características de la enfermedad, no es lo correcto. Esta persona tuvo que haber ido a un lugar diferente. En muchos casos a veces identificamos que no necesariamente fue un lugar bastante alejado, como el monte, podría ser una playa, un lugar, un albergue turístico donde pudo haber ido. Entonces, tratar de indagar un dato correcto y coherente al lugar probable de infección. Tenemos igual algunas preguntas, como si ha visto otra persona con UTA o espundia en la localidad donde vive, si es que fuera así un check, si es que fuera no un check, o ignorado, ¿no? Si es que no lo sabe. Ha visto la titira, manta blanca, la polapo, quitis en la localidad donde vive, este está relacionado al vector, si es que fuera así, muchos conocen ya este vector que genera esta enfermedad. Usa mosquitero para protegerse de los mosquitos o zancudos cuando duerme, si es que fuera así o no, siempre hay que marcar, hacer estas preguntas, es importante. Capítulo 4, tenemos el cuadro clínico de la enfermedad, marque con una X los síntomas que presenta, ¿no? Entonces, la fecha de inicio de síntomas también es importantísimo, y esta fecha de inicio de síntomas está relacionado a la lesión que presente. En el caso de las leishmaniasis mucosa, que están ubicados pues en cavidad oral o nasal, muchas veces ellos no tienen idea, ¿no? Pueden haber estado bastante tiempo. Entonces, tratar de dar un dato lo más aproximado posible, que sea coherente. Tenemos la sintomatología para marcar, que es importante y no deben de dejarla de lado: la lesión o dolor en la lesión, disfonía, cicatriz o secuela, prurito, dificultad respiratoria, tubería nasal, pérdida de peso u otra que pudiera presentar, en el caso de que fuera tanto cutánea como mucosa. Si es que no tuviera, lo dejo en blanco. Si es que sí tuviera, tengo que marcarle un check, no se olviden. Ya vemos más abajo la lesión cutánea, o si es mucosa, en caso de que sea cutánea, número de lesiones, ojo, hay que poner en números, 1, 2, 3, 4, cuántas lesiones tiene, si tuviera alguna secuela, la localización, que es importante, y ahí se ha dividido en 3 áreas, 4 áreas bastante grandes. Uno es cara-cuello, el otro son miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores. Esto en caso de sospechado tener un caso de leishmania cutánea. Igual recordar que esta ficha de investigación la estamos aplicando ya a un caso confirmado, no la aplicamos a un caso probable. Algunos utilizan para
para el análisis de IFI como una solicitud. Bueno, no hemos querido corregir eso, pero no se ha podido y estamos permitiendo que se utilice como solicitud, pero no se trata de una notificación que hayan hecho para solicitar el IFI, no están notificando. ¿Cuándo notifican? Cuando tienen la confirmación de esta enfermedad, le van a dar un tratamiento, ahí es donde van a llenar. Entonces ya tienen todos estos datos, ustedes lo van a observar directamente dónde tiene la lesión y es fácil colocar los datos que nos pide acá. En caso de mucosa, igual tenemos cuántas lesiones tiene. En cuanto a la localización, puede ser en la úvula, paladar, faringe, epiglotis, fosas nasales o septum nasal. El tratamiento, igual, ahí nos dice claramente para personas que han padecido la enfermedad anteriormente, ¿no? Y nos pregunta si han recibido tratamiento contra la Buta-Espundia. Si es que fuera así, le marco sí. El tiempo de tratamiento en días. Si recibe actualmente tratamiento, no nos olvidemos que estamos hablando de un caso confirmado que ya debió de haber iniciado el tratamiento, pero en algunos casos también por algún tema hay demora del inicio de tratamiento. Entonces, podría corresponder a que sí está recibiendo actualmente o a que no. En cualquiera de los dos casos, si es que estuviese recibiendo, ponemos el tratamiento que se le está dando ahí, lo escribimos, el estivogluconato o lo que le estén dando, qué ciclo, la fecha que inicia, la fecha de término. Si todavía está en tratamiento, no le voy a poner la de término, ¿no? Si el caso ya terminó, sí le voy a especificar. Y en cuanto al resultado del tratamiento, igual, si es que ya terminó el tratamiento, le voy a poner, pues, curado o no. Y el número de historia clínica, que es importante. El capítulo 5, laboratorio. Este dato también es importante, la fecha de toma de muestra. Para la confirmación de leishmania, generalmente utilizamos un laboratorio, ¿no? De un nivel que la mayoría de las microredes sí lo tienen y pueden hacer este examen, y algunos establecimientos también. Es a través del frotis. Entonces ponemos ahí la fecha de la toma de muestra, que es el frotis, la fecha de envío al laboratorio. En el caso de los puestos de salud que no tienen laboratorio y lo envían a su microred para hacer la lectura, tengo que poner ahí la fecha en que estoy enviando yo esta muestra al laboratorio de mi cabecera de microred, o en el caso de que también hayan utilizado laboratorio referencial para el análisis de IFI, también voy a poner ahí la fecha de envío al laboratorio. Y en lo que hice el ítem de establecimiento de salud, ahí le hemos especificado que realiza el análisis. Le voy a poner, pues, si es el centro de salud Jorge Chávez, Milenio, que son cabeceras de microred, u otro de las 9 microredes que tenemos, o laboratorio referencial en el caso del IFI, que es el único que realiza este examen. Tengo que poner el resultado, no nos olvidemos el resultado, que es importante, y la fecha del resultado que haya salido, ¿no? Eso es importante también. El caso de leishmania fue confirmado por laboratorio, le vamos a poner que sí. En el capítulo 6, la clasificación, tenemos la clasificación final del caso probable, ahí tenemos la fecha de la clasificación que estoy haciendo como confirmado, y vamos a marcar en clasificación leishmaniasis cutánea o mucosa como confirmado. Procedencia del caso, autóctono, importado. No nos olvidemos que dentro de toda la región es autóctono, ¿no? Si el caso lo he captado acá en Tambopata, Puerto Maldonado, pero esta persona me viene de Alegría o de Alerta, que está dentro de la región, es autóctono, no lo pongo como importado. Observaciones, algún dato que quisieran ustedes aclarar, y el nombre de la persona que investiga. Es importante ahí el nombre, el cargo, una firma. Si pudiera también le puede colocar el número de celular para poder contactarnos con esta persona. Bueno, eso sería en relación a la ficha de investigación de leishmaniasis. Si tuvieran alguna pregunta, la pudieran hacer ahora. Para que ellos puedan hablar también si quieren. Muy bien, nos comunican que se ha activado el audio de todos los participantes, y si quisieran hacerlo también así en forma oral, pueden hacerlo.
Bien, no hemos tenido ninguna pregunta, duda. Yo asumo de que todos lo han entendido correctamente y que vamos a mejorar. Más bien para aclarar o enfatizar también el llenado correcto de estas fichas, es importante en cuanto al flujo de la información, recordar que los establecimientos tienen que notificar a través de la entrega de esta ficha con los formatos originales, ¿no? No es una copia la que debe de llegar acá al área de epidemiología de la red, es el original. Entonces, el formato que se ha establecido tiene un autocopiativo, 2 copias. El establecimiento de salud va a llevar primeramente a la cabecera de microred, ¿no? Tenemos 9 microredes, cada establecimiento de acuerdo a su cabecera de microred va a entregar a la responsable de epidemiología el formato original y una copia. Y ellos se van a quedar con la tercera o la segunda copia debidamente sellada como cargo, ¿no? La microred igual va a consolidar o acumular todos los formatos de los diferentes establecimientos de su microred y luego va a traer pues a la red el formato original, ¿no? Con una copia que le había quedado. Y acá la red va a hacer recepción de este formato original. No envíen copias. Encontramos o vemos que todavía algunos establecimientos están notificando con copia. En este caso, y propiamente Leishmania tiene que ser el formato original. No se olviden de indicar o redactar o escribir en todos los ítems que nos pide. Encontramos que no ponen la fecha de investigación ni la fecha de notificación, que habíamos visto a qué se refieren anteriormente, ¿no? O los datos como fecha de inicio de síntomas, que es importante. Esta información el personal lo va a ingresar a un sistema y al no encontrar estos datos no puede ingresar esta información. Entonces, a veces se toman decisiones drásticas de tener que devolver
estas fichas a los establecimientos, lo cual pues va a demorar el registro o notificación de estos casos, interrumpiendo pues la notificación oportuna. Pasamos a lo que es malaria. Malaria entonces es otra enfermedad también metaxénica que hasta no muchos años atrás teníamos en un número considerable o una incidencia bastante considerable. Actualmente no se vienen presentando muchos casos. El año pasado tuvimos un brote en la localidad de Alegría y hay que estar siempre atentos. Cualquier persona que cumpla la definición de caso probable de malaria, igual se debe de tomar la gota gruesa. Es un análisis ligeramente sencillo que lo puede hacer todo laboratorio de un establecimiento de salud. Entonces, pasamos a la ficha. La ficha igual es algo sencilla. Código, vamos a poner la numeración del número de caso. Recordemos que esta notificación también se hace para casos confirmados, solo casos confirmados, no casos probables ni sospechosos. Tenemos un caso confirmado a través de la gota gruesa, entonces vamos a aplicarle la ficha. La investigación tiene que ser oportuna, lo antes posible. Entonces tenemos la fecha de notificación al inmediato superior, ya sabemos a qué se refiere, es la fecha en que el establecimiento o la persona responsable de la vigilancia epidemiológica va a comunicar o va a entregar esta ficha a su inmediato superior. La fecha de investigación del caso igual es la fecha en que la persona llena esta ficha de investigación. Pueden ser ambas la misma fecha, podría darse el caso si es que es una oportuna. Yo lleno hoy día la ficha y hoy mismo lo estoy entregando. Pero generalmente el de la investigación es anterior a la de notificación. Datos generales, ahí tenemos el establecimiento que notifica, ponemos el nombre del establecimiento, la captación del caso, si es pasiva, activa, ya hemos indicado, activa, cuando hacemos una búsqueda activa salimos, nosotros hacemos una visita domiciliaria y encontramos, o pasiva cuando la persona no viene al establecimiento, acude al establecimiento y lo captamos. Datos del paciente, igual apellido paterno, materno, nombre, sexo, hacemos un check masculino, femenino, edad, tenemos ahí la edad igual en años, meses, días. En el caso de que sea menor de edad, ponemos el nombre del apoderado. Y la ocupación. No nos olvidemos que la ocupación es del caso, ¿ya? No es del apoderado o del padre madre del caso, en el caso del menor de edad, es del caso. Si es que fuera un menor de edad, la ocupación va a ser pues estudiante, ¿no? O de acuerdo a la edad que tenga, generalmente va a ser estudiante. En el caso de un adulto será pues agricultor, será la ocupación que tenga, que es importante. Domicilio actual, igual la persona donde vive, y tratar de ser lo más específico posible. Domicilio actual, departamento, provincia, distrito, la localidad, la zona, la vía, kilómetro, lote, tratar de ser lo más específico posible. Recordemos que estas fichas nos van a servir en algunos casos para hacer una geolocalización, ¿no? Con estos datos, el personal acá en epidemiología de la red realiza algunos mapas donde va a localizar estos casos, hacer un mapa de riesgo, dónde se están presentando. Y si no tenemos datos lo más exactos posible, pues no nos ayuda, no podemos hacer una geolocalización adecuada. Para los residentes de otros países o personas extranjeras, igual ponemos el país de origen y la fecha de ingreso al país, similar al de Lismania. En el capítulo 3 tenemos los antecedentes epidemiológicos. Estos datos no nos olvidemos que están relacionados al lugar probable de infección, que no siempre va a ser, al igual que Leishmania, igual a la dirección, que quiere decir que no se ha contagiado necesariamente en el lugar que vive. Ha podido ir esta persona por motivo de trabajo o algo, ¿no? En la minería, por ejemplo, entran por el trabajo a determinadas quebradas, lugares que tienen un nombre específico, ¿no? Por Colorado escuchamos de Quebrada Oculta, por una cocha tal, tienen un nombre específico, el cual es donde han ido a trabajar y ese va a ser el lugar probable de infección y hay que registrarlo en este cuadro y no es el mismo de la dirección donde vive. En algunos casos sí se puede ver los casos de malaria urbana, ¿no? En Alegría, por ejemplo, se llegó a urbanizar.
pero generalmente no siempre tienen una conducta urbana, son alejados, ¿no? Los lugares donde hay la transmisión. Igual hay algunas preguntas que se deben de hacer acá, antecedentes de haber estado enfermo con malaria. Si es que fuera así, ponemos la fecha, el año, mes. Si es que fuera no, ya no es necesario. ¿Fue atendido en un establecimiento de salud? Sí o no. ¿Ha viajado a áreas de transmisión, sea de paludismo, en los últimos 15 días? Si es que fuera sí, ponemos ahí. Y si es que fuera no, igual el lugar donde probablemente haya enfermado. Tenemos las preguntas: ¿dónde viven los zancudos o mosquitos? ¿Utiliza mosquitero cuando duerme? ¿Existen otras personas con síntomas similares? Igual sí, no. Investigación de colaterales. ¿Cuántas personas viven en casa? Esto ya con fines de investigación, la identificación de contactos y posibles casos de esta enfermedad. Si uno o más colaterales se confirman por laboratorio, se debe notificar y registrar en otra ficha. Eso es correcto, ¿no? Si nosotros acá vamos a registrar, el segundo cuadro que vemos es para todos los colaterales o contactos del caso. Entonces ahí vamos a tomar, les vamos a examinar también a estos colaterales o contactos. Y si es que alguno de ellos saldría positivo, tenemos que hacerle su respectiva ficha. Y en esa ficha probablemente ya le marcaremos como búsqueda activa, ¿no? Ya no va a ser pasiva. En el capítulo 4 tenemos el cuadro clínico y manejo de la enfermedad. Los signos, síntomas, importante, ahí no se ha remarcado o resaltado en la fecha de inicio de síntomas, pero es importante poner esta fecha de inicio de síntomas. En cuanto a la sintomatología, ¿qué es lo que presenta? Y tenemos algunas variables, ¿no? Como dolor de cabeza, palidez, sudoración, dolores musculares, esplenomegalia. Esta evaluación generalmente la debería de hacer el médico, para que sea más minuciosa, pero en el caso de que no necesariamente puede estar un médico presente en ese momento, la puede ser otro personal de salud. ¿Cada qué tiempo presenta fiebre, sudoración? Es otra pregunta, ¿no? Que vemos ahí y la marcamos cada 24 horas, 48 horas, 72 horas. Esto también es con fines de caracterizar la enfermedad. Hospitalización, si es que estuvo hospitalizado sí o no, la historia clínica, el tratamiento, la fecha de inicio del tratamiento de este caso de la persona, el medicamento que utiliza, el resultado del tratamiento, si es que fue curado, tratamiento incompleto, si es que es resistente, algunos datos, las fechas, el caso si fuera fallecido. En el caso de que fuera un tratamiento incompleto, ¿cuál es la causa? Si es que ha presentado alguna reacción adversa a los medicamentos como vómitos, diarrea, o el motivo del abandono, ¿cuál ha sido? ¿No? Si es que fuera otro, ¿no? En cuanto al capítulo 5, laboratorio, tenemos la fecha de la toma de muestra, que es importante, la fecha del envío al laboratorio. Igualmente, los establecimientos pequeños que no cuentan con un laboratorio y están enviando a sus cabeceras de microred o a aquel laboratorio está ingresando, tienen que poner ahí la fecha y el establecimiento de salud o del laboratorio que va a realizar este examen, ¿no? Y el más común para esta enfermedad es la gota gruesa, el frotis, ¿no? Ahí tenemos el campo de positivo que le vamos a marcar un check y la fecha de este examen que es importante. Control parasitológico post-tratamiento, que también lo hace a veces la estrategia, que puede ser a los 7, 14, 21 días, 28, puede, en el caso de que se haya realizado, pueden marcar esa opción, pero no nos olvidemos que nosotros notificamos los casos. No vemos tanto así los controles que pudiera haber tenido, ¿no? Con fines de hacer investigación y seguimiento del caso, sí nos puede ayudar, si es que en caso ya hubiera culminado el tratamiento de la persona y apliquen la ficha, pero si van a aplicar la ficha en los primeros días que todavía no ha terminado, bueno, ese campo lo van a tener que dejar en blanco. El capítulo 6, que es la clasificación del caso, vamos a marcar en esta clasificación y esta ficha
bueno, se ha quedado un poco desfasada, porque acá deberíamos de colocar nosotros el tipo de malaria que estamos identificando, ¿no? Pudiendo ser Vivax, pudiendo ser el Falciparum u otro que laboratorio nos indique. Acá esta clasificación nos indica grave, fracaso del tratamiento, muerte por malaria, ¿no? Casos que a veces ustedes no lo encuentran. Lo pueden poner en confirmado, en malaria, escribirle con un lapicero si se trata de Vivax, ¿no? El caso o la procedencia del caso autóctono importado, igual ya sabemos, dentro de la región son autóctonos, importado si fuera de otra región o si fuera de otro país, también podríamos especificarlo y anotarlo en observaciones con lapicero si es un caso importado nacional o internacional. Nombre de la persona que investiga es la persona que ha llenado la ficha, que ha preguntado, que ha observado. Ahí va a poner el nombre, el cargo, la firma y sello y el número de celular, que es importante para poder comunicarnos con ella ante cualquier duda que pudiéramos encontrar al momento de ingresar esta ficha al sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, eso sería en cuanto a la ficha de malaria. Si tuvieran alguna pregunta, sería el momento para que puedan realizar o absolver cualquier duda que tengan. Está activado también el audio si desean preguntar por el audio. Igual me recuerdan que el audio está activado. Si desean, pueden hacer la pregunta en forma verbal. Son pocos, creo. 33, bueno, 30. Pero es un buen número. Está muy claro. No, pero sí está claro. Ahí. Como lo ha puesto usted, y está poniendo ahí los ejemplos, como sí pero igual siempre hay dudas, ¿no? Pensé que hoy día nos iban a hacer bastantes preguntas. De verdad. Hay un buen número. Que ayer ingresaron 20. Bueno, compañeros, viendo que no hay muchas preguntas, yo asumo que todos han entendido esta presentación y recordarles, ¿no? La importancia del llenado correcto de estas fichas. Estas fichas van a servirnos de instrumento para generar
información. Información que nos va a ayudar a tomar decisiones. Cuando nosotros no hacemos una buena recolección de información, y eso lo sabemos todos en un proceso de investigación, pues la información que salga no va a ser muy acorde y en muchos casos no se considera para poder asumir, ¿no? O indicar o decir que tal situación está sucediendo. Entonces, mejoremos esta información, esta notificación. Hemos visto que no es difícil, es darnos un poco de tiempo, un poco de paciencia, aplicar los criterios de todo proceso de investigación, que es la observación, que es escuchar a la persona, ¿no? A la cual estamos entrevistando, indicarle que todos estos datos van a ser manejados con confidencialidad y el propósito no es otro más que de alguna forma mejorar el sistema de salud. Sabemos que con este tema de la pandemia se han paralizado muchos sistemas y uno de ellos es la vigilancia de estas enfermedades, ¿no? Pero que estamos retomando nuevamente el registro, la notificación de estas enfermedades y hagámoslo con mucha calma, tranquilidad y entusiasmo, ¿no? Y como dice el mensaje final, que ningún virus nos quite la sonrisa. Entonces, ahí la presentación la vamos a dejar acá a la coordinadora. Si es que desean, ustedes pueden poner sus direcciones o correos, algo para que les envíen, para que las analicen o la recuerden detalladamente y podamos mejorar. Y compartir también en el caso de las microredes con sus establecimientos de salud, es importante hacerles mención o rememorar el tema del correcto llenado de estas fichas. Yo sé que no todas las personas están en este momento en esta videoconferencia y todos los que han podido participar de esto, hagamos ese efecto de cascada, ¿no? Transmitamos también este conocimiento a nuestros establecimientos para poder mejorar este sistema de notificación propiamente de las enfermedades metaxilarias. Bueno, eso sería todo conmigo. Una pregunta, dice, en cuanto a los formatos, ¿quién es el encargado de distribuirlas y la cantidad que cada establecimiento debe recibir? Bueno, hay una pregunta por ahí, no estaba relacionada a la presentación, pero es importante y hay que siempre tomar en cuenta. Estamos en un proceso de reorganización u ordenamiento del sistema, ¿no? De notificación, en este caso, de epidemiología, y la red está asumiendo nuevos compromisos, nuevos retos, y en el tema de las fichas también está asumiendo esta responsabilidad. Todo formato, toda notificación, todo documento relacionado a epidemiología va a seguir el curso que debe de seguir siempre, ¿no? De acuerdo a los niveles de responsabilidad y autoridad que conocemos. El puesto de salud va a notificar a su microred. La microred va a notificar a la red de salud en este caso, ¿no? Y la red a su vez lo hace a la DIRES. Los formatos se están entregando en la red. Todo formato de toda enfermedad sujeta a vigilancia se están entregando en la red. Entonces, ustedes también como establecimiento empiezan a comunicarse con la red, hagan sus necesidades o hagan alcance de las necesidades en relación a fichas para que les puedan distribuir. Estoy seguro que esto se va a mejorar. Probablemente haya algunas deficiencias en cuanto al número de formatos que les vayan a entregar, pero en determinado momento se les va a hacer entrega del número necesario que ustedes soliciten. Y debería de ser esta entrega a las microredes y en una cantidad bastante suficiente para que las microredes entreguen a sus puestos de salud y evitar pues lo que se ha visto hoy en día, que los puestos van directamente a la DIRESA o a la red, saltándose pues a la microred, ¿no? Han dejado de jugar un papel importante a las microredes que deben de volver a retomar su ente regente, ¿no? De los puestos de salud a su jurisdicción. Entonces,
Ese tema lo van a coordinar acá con la licenciada Silvia, quien está a cargo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria de la red, y se están haciéndose los requerimientos necesarios para poder satisfacer la necesidad de formatos que se les debe de entregar. Bueno, en todo caso, no habiendo más preguntas, vamos a dar por culminado esta presentación. Agradecer la presencia o la participación de todos ustedes y invocar a que cada uno no se olvide de lo que hemos aprendido, de lo poco que hemos aprendido ahora, y pongamos en práctica. Y al igual, poder compartir los conocimientos que hayamos aprendido con los diferentes establecimientos que tengamos cercanos, ¿no? Por ahí algún otro establecimiento, otra compañera, alguien les pregunte a ustedes en cuanto o en relación a estas fichas, ustedes ya tienen el conocimiento para poder resolver cualquier duda que tuvieran en relación a estas fichas o a este sistema de vigilancia de las enfermedades metaxémicas. Bueno, eso sería todo conmigo. Gracias. Hasta la próxima. Ya están. Ya. Bueno, agradecer la participación, ¿no?, del licenciado Aldo, realmente bastante claro su explicación. Creo que con esta capacitación, bueno, gran porcentaje de los errores que se han estado presentando van a disminuir. Y también comunicarles que por medio del WhatsApp voy a compartirles, la capacitación ha sido grabada para que puedan compartir con las personas que no pudieron estar presentes el día de hoy y las vean, ¿no? Más que todo, compartirlos con las personas que llenan estos formatos. Es importante que las conozcan y sean llenados correctamente, ¿no? Y ya no hay esa incomodidad también que nosotros los estamos llamando ahora para que corrijan lo que son los formatos de Leishmania, ¿no? Y de dengue, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, para evitar también esas incomodidades para ustedes, ha sido esta capacitación que estoy segura que va a ayudar bastante a disminuir esto. Recordarles que el día de mañana, perdón, el día 23, el día viernes, tenemos el siguiente tema, que es sobre referencias y contrarreferencias, ¿no? De lo que es dengue. Entonces, ya les estoy compartiendo el link para que puedan ingresar el día viernes. Muchas gracias por su participación y su presencia. Hasta el día viernes.